Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Sé que estuvo lloviendo, sabemos que estuvo lloviendo, así que muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a participar en este conversatorio con la catedrática Urania Ungo. Y bueno, estaremos hablando y conversando sobre feminismo y género, y qué increíble tenerla usted hoy aquí para abordar este tema. Y nada, voy a presentarla para que todos podamos conocer un poco más de usted. Y bueno, la profesora Urania Ungo es filósofa, feminista panameña, catedrática titular del Departamento de Filosofía en la Universidad de Panamá. Tiene un máster en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de numerosos libros, entre ellos Para cambiar la vida, Política y Pensamiento del Feminismo en América Latina. Y también tiene uno sobre participación política de las mujeres en América Latina. Ha colaborado en distintas obras, artículos y libros, y también ha dirigido distintas instituciones públicas en el país, entre ellas el Instituto de la Mujer en la Universidad de Panamá. Y bueno, para empezar el conversatorio de su perspectiva, y para también nosotros tener una idea de su perspectiva, ¿qué conoce usted? ¿Cómo usted definiría el feminismo? Wow. Tengo uno. Ah, sí, solamente Okay. no se preocupe. Ok, buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero, antes de pasar a definir nada, decir que me da mucho gusto. Es muy raro para mí hacer esto, pero me da mucho gusto conversar con la gente joven, las chicas jóvenes, porque al contrario de lo que veo en otros países, a veces no parece darse el caso en Panamá de que exista mucho interés en esto, ¿no? E incluso hay profundos desconocimientos, hay mucha mitología muy malsana, nefasta, además de profundamente equivocada, ¿no? Pero en todo caso eso lo podemos examinar un poco más de cerca. Y yo diría que el feminismo, como lo definí hace muchos años, primero el feminismo es utopía. Es una utopía política, es una utopía intelectual, es una utopía existencial para muchísimas mujeres a lo largo de, sobre todo, que es la historia que más conocemos, la historia del mundo occidental, de la que de alguna manera, bastante problemática, la América Latina y Panamá es parte. Y digo de alguna manera y lo enfatizo, ¿no? Porque las otras historias las conocemos muy poco. En todo caso, el feminismo es utopía, el feminismo es práctica de vida, el feminismo es política, ¿verdad? Y no política en el sentido esta que tanto se hace en Panamá, ¿no? Del bochinchito de quién va con quién y para dónde va. No, es política en el sentido histórico de que nos hemos alineado siempre las feministas en nuestra gran diversidad, porque hay muchos feminismos. En este momento mínimo hay varios, para decirlo breve, pero sin distingo, uno de los elementos comunes es alinearnos siempre con aquello que procure para la humanidad en general, no solamente para las mujeres, pero en particular para las mujeres, más libertad, más derechos, más garantías y una existencia en el mundo más consona con lo que sueña que sea posible cualquier ser humano. Entonces, dicho en breve, el feminismo para mí es política, es utopía y es una práctica de vida. Y esto de práctica de vida es muy importante, ¿no? Porque en la práctica de vida, las feministas, no solamente yo, muchísimas, y esto lo he hablado con muchas amigas de América Latina, y en América Latina lo vivimos con mucha contradicción, ¿verdad? Somos hijas del patriarcado, hemos sido educadas en el patriarcado, en la mentalidad patriarcal de mujeres y hombres de nuestros países.
en la mentalidad muchas veces subordinada y contradictoria de nuestras madres, ¿verdad? De nuestros padres. Entonces, somos también una contradicción caminante entre lo que asuntos que nos han sido inculcados compiten con los que son producto de nuestra reflexión de lo que queremos, de lo que necesitamos, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo mucho es algunas tías muy queridas que alguna vez le decían a una amiga mía, ay, pero no seas tan inteligente y deja de hablar así. ¿No ves que ningún hombre se va a querer casar contigo? Era como para preguntarse uno, a ver, tengo que ser bruta para gustarle a los hombres, ¿no? Tengo que parecer que muy sonsa. Porque era una cantilena a veces muy fuerte. Entonces son, para mí, en definitiva y muy sintetizado, 3 grandes asuntos muy gruesos. Esos. Gracias. Y ya más para entrar dentro del tema de lo que queremos abordar en el conversatorio, para usted, si nos podría definir cuál es el significado del concepto de género. Sí, el tan manido, llevado y traído, ¿verdad? Bueno, primero comenzaría por lo último, comenzaría por el momento actual. Ahora se habla mucho del género y sobre todo se habla desde lugares de compromiso político donde la idea fundamental es retornar a las antiguas relaciones de género. No es de balde que se nos asusta y se nos dice que el género es querer que todo el mundo se convierta en gay, en trans. A ver, eso no es el género. Género es una categoría política fundamental de la teoría feminista. Es una categoría política que utilizan muchas corrientes feministas, muchas vertientes. Es una categoría que nace en los años 50 de la psiquiatría de Robert Stoller, ¿verdad? Y que fue popularizada, estoy hablando en breve de esto, digamos por el maravilloso libro de Kate Millett, que se publica en el año 70, Política Sexual, donde ella recupera este concepto de Stoller y demuestra que en la construcción de la identidad y del carácter humano, los 3 grandes elementos, temperamento, carácter, sensibilidad, se articulan para producir identidad y que eso a su vez está condicionado, cosa que lo sabemos y lo vemos todos los días, condicionado por las situaciones históricas, sociales, políticas, culturales, simbólicas de cada sociedad. Entonces eso hace que en cada sociedad los géneros compartan elementos comunes, ¿verdad? Y compartan diferenciaciones que se producen en muchas sociedades producto de las singularidades históricas, políticas y sociales que hay en esas sociedades. Entonces, género es una categoría que intenta aprehender esa particular situación que hace que desde que nacemos se nos asigne un lugar, un papel, un rol y una identidad en el mundo, ¿verdad? Creo que, repito lo obvio y lo más llevado y traído, ¿no? Lo de que, ¿qué están esperando? Una niña, bueno, entonces se arma la rosadera, ¿no? Rosado por aquí, florecitas por acá, o es un niño, entonces vienen los carritos, porque se está preparando el ámbito social y político, aunque suene terrible, con el que vamos a adecuar a ese ser que viene a lo que la sociedad espera que sea un ente masculino. La formuladora en su última versión del género, en el año 75, Gayle Rubin,
Gayle Rubin lo dice de manera muy sencilla y es una antropóloga muy famosa, dice, todas las sociedades tienen modelos de género, ¿verdad? Lo tienen y se adecúa todo lo que la sociedad objetivamente posee con lo que se insertará en la concepción, en los conceptos, en las miradas, incluso en los sentidos, en los sentimientos, incluso hasta en lo onírico, de lo que nos es vedado o permitido soñar y aspirar, ¿verdad? Por ejemplo, eso contribuiría a explicar aquello que muchos varones han oído cuando les daban el pencazo, ¿verdad? Y le decían, y a ver, cállese, que ya usted sabe que los hombres no lloran, ¿verdad? Porque el dispositivo cultural preparado para recibir a esa identidad de género masculina no puede aceptar que ese ente no corresponda con ese dispositivo cultural. Bueno. Bien. Bueno, ha hablado un poco de lo que ha sido el origen y también de más o menos para qué sirve utilizar el concepto de género a la hora de interpretar los roles que tenemos las mujeres y los hombres en la sociedad. Y cómo llega, más puntualmente, cómo llega el feminismo a este concepto, cómo llega a utilizarlo para interpretar puntualmente por las cosas que las mujeres estamos pasando hoy en día, más que todo. Yeah. A ver, el género es su última formulación teórica, la de Gayle Rubin, y que viene desde Kate Millett, es una formulación feminista. Es una formulación feminista para responder a un asunto, a una cuestión que tiene 200 años o más de existencia, que viene desde fines del siglo XVIII, que viene desde la Revolución Francesa, que atraviesa todo el siglo XIX europeo, ¿verdad? Y que pregunta cuáles son las diferencias reales, materiales, ontológicas entre hombres y mujeres. En el siglo XIX, por ejemplo, un hombre muy pobre como un hombre liberal, progresista, como John Stuart Mill, llega a decir en uno de sus libros más importantes que el día que mujeres y hombres, esto no lo dice ninguna feminista radical, lo dice un hombre del siglo XIX, que el día que mujeres y hombres sean educados en absoluta igualdad, entonces ese día se sabrá ontológicamente, per se, qué es aquello que no se puede cambiar culturalmente, históricamente, porque viene del conjunto de lo natural, ¿verdad? Y esta pregunta que atraviesa todo el siglo XIX, incluso a fines del siglo XIX, siempre me gusta mencionarlo porque de todas maneras este gran ridículo suena tremendo a estas alturas del partido. Un señor que se llamaba Julius Moebius, que era un súper sabio, el tipo era militar austriaco, era psiquiatra, era filósofo, era una gran eminencia, profundamente reaccionario, pero profundo. Entonces intentó saber, haciendo, ¿verdad?, honor al método científico, a la vía experimental, dónde estaban estas diferencias que hacían para él llegar a la conclusión de que efectivamente las mujeres somos inferiores a los hombres. Y él comprobó que sí, que somos inferiores a los hombres, sí lo somos, porque parece ser que diseccionó un cadáver, abrió algo de un lóbulo que tenemos por aquí y se dio cuenta que en el caso de las mujeres ese lóbulo es más pequeño que el de los hombres. Y entonces escribió este libro, ¿verdad?, fatídico, que se llama La subordinación mental de las mujeres. Hay gente que todavía cree que es la época de escribir ese libro, ¿no? Y que hay gente que lo reescribe todos los días. Bueno, ya sabemos que muchas veces habitamos un país de mucha ignorancia, pero esto fue de fines del siglo XIX. Por supuesto, las feministas del siglo XIX le contestaron. Hay, en la edición que yo me leí, hay una carta maravillosa de una feminista alemana de la época que le contesta y le dice
que ella le deseaba a él que tuviera 12 hijas y que todas estuviesen afectadas de la inferioridad mental, porque las mujeres no se reconocían, ¿verdad?, en eso que él decía. O sea, para él todo se trataba de que un pequeño huesecillo situado por aquí nos hacía inferiores, cerebro más pequeño, menos ondulaciones en la masa gris, etc. Y por eso llegaba a eso. ¿Qué pasa ahora? Me preguntabas, ¿verdad? Pues ahora lo que ha pasado es que después de 2 siglos de insurrección feminista, después de un siglo XX lleno de lo que algunos como Marcuse, como Sartre y otros historiadores importantes, por ejemplo, como se me escapa el nombre en este momento de ese inglés que para mí es uno de los mejores del mundo, que acaba de morir, el autor de la historia del siglo XX, de Hobsbawm, gracias Abdiel. Hobsbawm llega a decir en la historia del siglo XX que el feminismo es el movimiento que sin derramar sangre más ha logrado cambiar la sociedad contemporánea. Y yo creo que si esto es verdad durante todo el siglo XX, lo es más verdad después de la Segunda Guerra Mundial y aún muchísimo más cierto después de Beijing, producto de que en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, en el 95, lo que quedó claro que no solamente eran las mujeres es cómodo. Sí, mejor continúa así porque aquello no va. Sí, es cómodo. Quedó claro que no eran solamente las mujeres de los países desarrollados, de los países europeos, de los países noratlánticos, sino mujeres de todo el mundo, de África, de Asia y sobre todo de América Latina, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, es que aún nos falta mucho, o sea, no hay que cantar victoria, sí, falta mucho, pero también es que se ha logrado mucho, ¿verdad? También es que se han logrado derechos que no existían, también, aunque nos resulte extraño, hasta hace muy poco, por ejemplo, década de los 60, en términos históricos, eso es como dice el tango, ¿verdad? 20 años no es nada. Por ejemplo, y lo dice un historiador, Luis Vitale, lo dice con mucha seriedad, lo demuestra. Si un hombre sorprendía a su compañera, a su esposa, en infidelidad, tenía derecho a matarla y eso no le constaba pero ni un día de cárcel. Estamos hablando que eso era una realidad en la inmensa mayoría de estos países. Entonces, si esto no es un logro, yo no me llamo como me llamo y a mí me gusta mucho mi nombre. Usted acaba de mencionar algo muy importante y es que en el último siglo, en el siglo XX específicamente, las generaciones feministas que nos anteceden han logrado cantidades de derechos, pero hoy en día vemos que está habiendo un retroceso y eso lo podemos ver en Estados Unidos, por ejemplo, con la abolición del derecho al aborto que está habiendo en varios estados y que inclusive eso fue algo que se logró en la ola de los 70, creo, y allí viene mucho el tema del resurgimiento de los grupos fundamentalistas. Claro. Entonces, allí venía la otra pregunta y era, ¿por qué usted cree que este concepto de género, mejor dicho, porque usted cree que se está viendo este resurgimiento de los grupos fundamentalistas y utilizan ahora más el tema de la ideología de género, aún así que usted menciona algo muy puntual y es que el género, como se ha desarrollado para utilizarlo como una categoría analítica de cómo se interpretan los hechos? A ver, sí, hacia allá iba y concluyo la idea. Después de un controvertido, polémico, dificultoso siglo XX de luchas de los movimientos sociales y en particular de los movimientos feministas por ampliación de libertades, ¿verdad?
hay que comprender que estos derechos no se dan en abstracto, no se dan solo para la conciencia de mujeres y hombres, se dan en el plano social, se construyen, se materializan ahí. Y resulta que muchos de estos derechos logran convertirse en derechos globales en el momento en que el globo, el planeta Tierra, ¿verdad?, experimenta una situación muy contradictoria. Y lo voy a decir, creo que la mayoría son muy jóvenes. En los años 90, ciertamente los años 90 son los años en que los que podría llamar derechos globales, ¿verdad?, se convierten en un asunto de la política global. Si uno examina los discursos políticos de la Segunda Guerra Mundial, al parecer todo era política entre estados. Después de los 90, sobre todo con la caída del muro de Berlín, hay un conjunto de cambios en la configuración no solamente política, no solamente ideológica, no solamente económica, donde la situación de inmensos colectivos humanos pasa a primer plano y sus problemas y sus demandas aspiran a ser derechos globales. Por eso es posible hacer conferencias mundiales, la de Viena 93, la de derechos humanos, la de Cairo, que este año cumple 25 años, la de derechos sexuales y reproductivos, la de Beijing. ¿Y qué ocurre en particular con esto ahora que tú dices? Que todo esto se produce en un ambiente y en un ámbito profundamente contradictorio. Voy a decirlo, voy a intentar decirlo de modo sencillo y leve. En el mismo momento, en los años 90, cuando se hace el consenso de Washington y se le impone a la inmensa mayoría de los países del globo las políticas neoliberales, es decir, agarre todo lo que tenga en su activo de país público y trate de entregarlo a las empresas privadas y libérese de todo aquello que hace carga al Estado. Es en ese mismo momento en donde se plantean estos derechos como derechos que tienen que ser garantizados por el Estado. Por ejemplo, no sé si logro comunicarlo con... Pareciera que entonces no se necesita dinero para procurarle a la población derechos sexuales y reproductivos, información sobre salud sexual, información sobre salud reproductiva, información para que los seres humanos, ojo, no solamente las mujeres, los hombres también, pero sobre todo las mujeres, podamos tener autonomía en la decisión de cómo quiero que sea la familia que aspiro a tener. No sé si me explico. Entonces, es un momento muy contradictorio. En el momento en que se aprueba Beijing, resulta que es el momento en que América Latina se extienden las políticas neoliberales. Entonces, son demandas altamente contradictorias, para no decir antagónicas, profundamente contradictorias, porque exigen poner en práctica y poner en garantía, ¿verdad?, del hacer de los estados, exigen que los estados comprometan recursos. Lo hemos dicho 1000 veces, la voluntad política se expresa en recursos, no en discursos, no en lo bonito que nos dice, ¿verdad?, lo bien que piensas de nosotras, o los conciertos del Día de la Madre, en fin, se expresa en la posibilidad de poner recursos para garantizar, ¿verdad?, estas autonomías, estos derechos. Ahora, el mundo, para intentar responderte, porque esto es demasiado amplio, luego de lo que ha pasado, después de la caída del muro, de la implantación del neoliberalismo por todo el orbe, ¿verdad?, y de la dureza de lo que esto ha significado. Resulta que contradictoriamente también estos derechos se han implantado en la conciencia de millones de personas que están demandando que efectivamente los estados cumplan. Y hay gente yo no podría decir que tengo todas las respuestas, pero intento contestar, intento aproximarme a dar respuesta a esto, ¿no? Porque también para mí es significativo que sectores en muchos estados, ¿verdad?,
se sientan que todo este conjunto de libertades les amenaza de modo personal, y en vez de enfrentarse al capitalismo, lo que hacen es enfrentarse a los derechos de la gente, y en particular sentir y pensar que el nuevo desorden global, que un gran intelectual, creo que alemán es Finkelkraut, dice que es un desorden no solamente en el ámbito de lo económico, sino incluso en el ámbito de lo onírico, de lo simbólico, ¿verdad? Resulta que ahora un chico llega a 15 años y puede decidir un día que no quiere ser hombre, que se siente mujer. Y eso, al contrario de lo que pasaba hace 30 años, resulta que nadie va a pensar que ese chico hay que internarlo en un psiquiátrico, sino que debe ser apoyado y ver cómo hacemos para garantizar que viva su vida, ¿verdad?, de otra manera. Bueno, hay gente que piensa que estos hechos que están pasando en todo el mundo les amenaza, o gente que piensa que le amenaza el que las chicas jóvenes decidan, estoy pensando en Argentina, que el ejemplo me encanta, que ellas tienen derecho a decidir si quieren ser madres, o como le decía yo ayer a ustedes, ¿verdad?, en Panamá, donde hace unos 7 años, 8 años, se intentó echar abajo incluso las 3 causales del aborto terapéutico. Es decir, a ver, que si te violan y quedas encinta, quedas embarazada, tienes la obligación de parir. Digo, eso es racionalmente correcto, eso es justo, porque es muy fácil pontificar cuando se trata de los demás, ¿verdad? Cuando se trata de la vida de las y los demás, es muy fácil, es divertidísimo. Pero cuando se trata de tu vida y de tus seres amados, porque eso es lo que pasa en Panamá, yo no creo que sean solamente las niñas de las escuelas públicas, pobres, precarizadas, las que salgan embarazadas. Lo que creo es que sus familias no tienen la plata que hay que tener en este país para pagar el aborto. De eso creo que se trata. Y termino la idea. Yo sé que me quieres preguntar otra cosa, no, pero lo que está pasando es que estos sectores sienten que quieren recuperar un paraíso idílico perdido, donde ser macho significaba algo, ser blanco significaba algo. Ahora no, ahora que todas las negras y los negros se creen iguales. ¿Cómo es eso? Las indias y los indios también se creen igual. ¿Cómo es eso? No están dispuestos a aceptar. Esto les amenaza, esto les perturba, esto les incomoda, esto les crea mucha ira, ¿verdad? Y quieren que alguien pague. Entonces, incluso imaginan, porque esto racionalmente no hay manera de demostrarlo, que el nuevo conjunto de problemas sociales, culturales y económicos que ha pasado es por estas cosas, ¿verdad? Por el libertinaje. Oye, pero qué bien informada que estás tú. Sí, por el libertinaje. Y seguro que Dios nos está castigando. Mi hermana es teóloga. Wow. Me imagino. Teóloga y misionera. Wow. Wow. Sí, no hay nada que decir. No. Bueno, usted también mencionó algo muy importante, que fue el tema de los recursos, de la voluntad que tienen estos políticos. A mí me resulta muy curioso porque cuando salen a hablar lo vemos en los medios de comunicación, hablando sobre, o mostrando, porque el mensaje que dan es cuán conscientes están de la necesidad de la participación de la mujer en los aspectos económicos, sociales, políticos, pero en las acciones pues hemos visto que no ha sido así. Y a veces también pecan de creer que no hay personas que saben de no solamente hace 5 años, sino de hace 10, 15, en mi caso. Me pongo a leer mucho sobre eso. Y también, habiendo dicho eso, tuvimos las elecciones hace un mes, casi, y ¿cómo podemos utilizar esta perspectiva, el género, como categoría analítica para analizar lo que pasaron en las elecciones del 2019,
2024 y también para entender la paridad de género. Y solamente para darle un pantallazo, que era lo que le estaba mencionando ayer, si me puedes pasar mi teléfono. Pasa mucho que en las redes sociales, cuando quieren comentar sobre o dar una opinión, según ellos, de por qué las mujeres solamente alcanzamos el 17% de la participación en los puestos de elección público, me da risa, pero bueno. Dan la idea de que es un hecho meramente estadístico. O sea, la conclusión que yo he visto es que las personas, un grupo de personas piensa que la razón por la que no alcanzamos este 50% es porque simplemente no nos postulamos, no nos queremos. Cuando es el caso de que, por lo menos en las elecciones del 2014, el 60% de las mujeres fuimos las que fuimos a votar aquella vez. No sé los números actualmente, pero ese fue el caso. Y a la hora de ver quiénes eran las juradas de mesa, quiénes estaban participando también durante las campañas políticas, en su mayoría se podían ver que eran mujeres. Entonces, ¿cómo utilizar la categoría analítica del género para entender más acá en Panamá lo que sucedió en las elecciones pasadas? Ok. Bueno, son varias cosas. Primero, la categoría género te permite ver en cualquier ámbito, en cualquiera de las dimensiones de la vida social, el efecto, el resultado, el proceso diferencial de mujeres y de hombres. Siempre. Esa es, digamos, el elemento fundamental en la esencia de la categoría. La categoría género viene a romper con aquello de hombre. ¿Se acuerdan que nos decían en la escuela que el concepto hombre significaba mujeres y hombres? Todos. Y ya sabemos que no, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de esto. En todo caso, si usas la categoría género, te permite ver en cualquier ámbito, en cualquier dimensión de la vida, repito, los procesos, los efectos, los resultados de la diferencia que hace ser mujer y ser hombre. En el caso de la vida política, una dimensión importante de nuestra vida social, resulta que históricamente, voy a ser breve en esto porque creo que es muy conocido, es uno de los ámbitos, ha sido históricamente restringido para las mujeres. A ver, y luego que pasan los procesos, estos que decía al principio, que se producen desde el siglo XIX y en particular en el siglo XX. En el siglo XX, particularmente en América Latina, las mujeres, después de la Segunda Guerra Mundial, emergen, ¿verdad?, a la vida política. Y viene todo esto de las medidas de acción afirmativa, las cuotas, etc. Ahora, para sobre todo los políticos, no es posible eludir a las mujeres, porque las mujeres han luchado por la ciudadanía, por la participación, entonces ya no se puede eludir, ¿correcto? La pregunta es, ¿por qué sigue ocurriendo esto que tú decías, ¿verdad? Incluso en las elecciones del 2014, creo que yo, no sé si se los di, Natalia, en mi estudio que hice sobre las elecciones del 2014. Nos habló. Sí, en la revista de Flaxo, Procesos Sociales, la misión de observación electoral de la OEA dijo que Panamá, quienes estaban administrando la democracia en las urnas, las que son secretarias, presidentas de mesa, vocales, no sé qué, casi 70% eran mujeres, ¿verdad? Lo cual te indica un gran trabajo logístico y detrás de los candiles de lo que significa construcción de la democracia. Sin embargo, en el protagonismo de la democracia, las mujeres no están. La pregunta es, ¿cómo y por qué? El por qué se trata de que las mujeres hemos luchado, y han luchado muchísimas durante un montón de tiempo, y ahora ya no pueden ser evitadas como participantes y ciudadanas. Ahora hay un nuevo modo, no solamente en este país,
que es simplemente, si no puedo destruirte, que es lo que pasa en algunos países, por ejemplo en Brasil con Bolsonaro y otros, en Hungría, lo que quisieran algunos partidos en Europa o incluso cerca, ¿verdad? Si no te puedes destruir, te voy a neutralizar. Es decir, se convence a las mujeres que una manera de participar es apoyar que la democracia funcione. Es aparecer de suplente. Aparecer de suplente es contribuir a que él sea diputado, no sé qué. Eso está bien. La pregunta es ¿por qué ella no puede ser presidenta? ¿Verdad? Está costando mucho, está costando muchísimo. Porque además, y esto hay que decirlo porque no es vergonzoso, es un poco humillante, pero no es vergonzoso. Se convence a las mujeres de que no necesitan poder, porque no tienen nada que ofrecer en términos sociales y políticos al país. Yo no pretendo responder eso. Les preguntaría a ustedes, ¿es así? ¿Verdad? Porque uno tendría que preguntarse, en el anverso de esto que tú preguntabas, también está lo otro de ¿por qué no se logra convencer a las mujeres de que tienen derecho a ser protagónicas y protagonistas? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué siempre tienen que estar detrás de alguien? Uno. Y dos, lo más interesante es que mientras no ocurra la destrucción, viene esta forma de neutralizar a las mujeres, de contentarlas, de decirles, y además porque creo que tampoco ha habido un esfuerzo, y eso es un problema del país, no de las mujeres de este país, de todo el país, un esfuerzo racional, profundo, de pensar qué podría convocar la participación consciente, libre, protagónica de las mujeres. Porque es cierto que el escenario político, tal y como está, para mujeres comunes y corrientes tampoco es muy atractivo, ¿no? Dígame por qué va a ir a ser atractivo ir a pelearse a puños, como acaba de pasar, por ejemplo, en Honduras, con otros señores. Yo ahí no quiero estar, ¿no? Al infierno nadie quiere ir, ¿o sí? ¿Por qué tendría que ser atractivo ir a estar con unos señores que lo que están viendo es el negocito, ¿verdad? Ahora que todo el mundo habla de la corrupción. Sí, pero en la práctica lo que ocurre ahí, y lamentablemente el país lo sabe, es que se van a dirimir los negocitos, las porciones, ¿ya? Entonces uno tendría que preguntarse ¿por qué esto es atractivo para las mujeres o no lo es? Pareciera que no lo es. Y eso me hace recordar algo que decían unas francesas en el año 72 en un libro maravilloso sobre mujer y política. Decían que era interesante cómo cada vez que había un gran movimiento social o una revolución efectivo, en la Revolución Rusa, en la Revolución Francesa fue así, en los grandes movimientos populares y de liberación, a la hora en que las masas se movilizan, estallan, las mujeres están ahí, son parte de los colectivos, del pueblo movilizado. Pero cuando esa estructura, cuando ese proceso se estructura, ¿verdad? Se congela y entonces pasan a negociar o son derrotados o triunfan incluso, las que quedan son unas cuantas mujeres florero como ejemplo, y la inmensa mayoría vuelve a nuestro nicho histórico, la vida doméstica, el hogar. La pregunta es, ¿cómo? Yo, por supuesto, no creo tener la respuesta, ¿no? Repito que hay que ir construyendo una armazón teórica que provenga de la observación histórica de lo que ha ocurrido. Y hasta ahora, la observación de lo que ha ocurrido, no solamente en este país, en muchos, es que esto es poco atractivo para las mujeres. Resulta que educar a nuestras hijas y nuestros hijos siempre está en primer plano, porque la maternidad es algo tan revolucionario
para la vida de cada mujer. Esto te cambia la vida para el resto de tu vida, ¿verdad? Y resulta que hay otra cosa, creo que es importante. Te vuelves a acordar de lo que decía tu mamá, ¿para qué vas a ir ahí? Si tú lo que tienes que hacer es casarte y ser feliz. Profesora, en ese lugar no hay felicidad. Ahí está mencionando algo muy puntual. Ahora pensando en la última pregunta que le hice, de cómo utilizar la perspectiva de la categoría analítica de género, o sea, si utilizamos eso ahorita mismo para entender lo que usted también está diciendo, es el tema del no reconocimiento a la doble y triple jornada por la que estamos sometidas, claro, y que nos aleja mucho más y nos quita las posibilidades versus hombres. Entonces, solamente como un comentario a lo que acaba de decir. A ver, yo creo que esto es muy largo, creo que no es fácil, creo que no es sencillo. Creo que no solamente ha habido históricamente modos de excluir a las mujeres, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, si ustedes leen y lo pueden buscar, ustedes, los jóvenes que son tan amantes de internet, ¿verdad? Que todos lo buscan ahí, en el Google. A ver, si uno examina la historia en sus diversas versiones, diversos autores de la Revolución Rusa, por ejemplo, la Revolución Francesa, te das cuenta que quienes comienzan, son las mujeres. En la Revolución Francesa son las panaderas de París, las que van ese día a tomar la Bastilla, ¿verdad? En la Revolución Rusa, las mujeres van a pelear porque haya paz y haya pan, a ver si el zar consigue estas dos cosas, que acabe la guerra y que consiga comida para la gente. Y luego la cosa se desarrolla de una manera, y las pocas mujeres que quedan tienen que tener unas condiciones que no tienen la mayoría de las mujeres. Estamos hablando de que a veces no tenemos conciencia de que las mujeres de esta época, incluso las que como yo somos, como me dice mi hija a veces muy alegremente, del siglo pasado, sí, claro, ¿verdad? Tiene 25 años, o sea que tiene razón, ¿verdad? A ver, nosotras no tenemos nada que ver con la historia de las mujeres del siglo XIX para atrás. O sea, la educación primaria fue un lujo que las mujeres se dieron, por ejemplo, en este país. Creo que, me imagino que se los habrá comentado Yolanda Marco, ¿verdad? ¿Que fue cuando? Bueno, no estuve, estaba de viaje. Principios del siglo XX, ¿verdad? Los primeros esbozos se dieron a fines del siglo XIX. Para la inmensa mayoría de la hembra humana del siglo XIX para atrás, ha sido una historia de ausencia de educación, ausencia de derechos, ausencia de conocimiento, y hay que decirlo. Yo recuerdo una querida maestra, nuestra madre simbólica, Graciela Hierro, mexicana, que decía, ella y otras, decían, para ser feminista hay que ser culta. Porque es que tienes que tener una artillería, lamentablemente tengo que usar un concepto militar, muy pesada, para poder combatir la pesadísima artillería guardada en el fondo de los sentidos comunes humanos que te dicen, mira, si tú no la quieres pasar tan mal, si no quieres perdonar que te digan puta, o loca, o lesbiana, etcétera, mejor haz caso, quédate tranquilita y sigue por aquí. O sea, hay que estar incluso dispuesta a pagar un precio que a veces no es muy agradable, ¿verdad? E intento contestarte, no solamente para esa inmensa mayoría de mujeres de antes, sino que ahora, ¿verdad? Y vuelvo a lo que comentabas anteriormente, esos sectores que se sienten amenazados y que se sienten ahora ya no amenazados, sino que reaccionan como una verdadera jauría furibunda, ¿verdad? Y que tienen una serie de características, porque no están solo contra las mujeres, son profundamente racistas, están hambrientos de superioridad,
son antisemitas, bueno, no sé, supongo, pero en fin, lo que quieren es un retorno a un mundo idílico que ellos piensan que en algún momento existió. Eso no es cierto que haya existido nunca, pero quieren construirlo, que sería como construir el cielo para ellos y el infierno para todos los demás, y sobre todo para nosotros, ¿no? Resulta que ahora, como, y aquí voy a terminar porque sé que quieres decir algo, como la objeción fundamentalista de tipo religioso se encuentra tan desprestigiada porque no tiene ningún sentido, porque así como no es convincente que un tipo diga que Dios le habló y dijo que había que no sé qué, tampoco va a ser convincente que alguien diga que Dios le habló. ¿Ah? Que había que quitar el caballo de ahí de la... Exacto, y que ahora a las mujeres hay que quitarle los derechos, ¿verdad? Eso no es convincente. Entonces ahora ha surgido esta corriente que es de algún modo deudora y tributaria de lo religioso, pero que siente que están construyendo otro flanco no religioso para combatir los derechos de la gente y en particular los de las mujeres. Entonces vienen con esto de que es una ideología política. Incluso un par de argentinos que aquí estuvieron escribieron un libro sobre la guerra cultural. Sí, ellos están en guerra, ¿no? Están en guerra contra todo, están en guerra contra la población afrodescendiente, contra la población indígena de América Latina, contra las mujeres, en fin, contra todo lo que no sea la imagen que ellos tienen del ser humano perfecto. A mí a veces me da risa, pero recuerdo que no es tan descabellado, porque no sé si ustedes sabían que en el año, creo que fue el 2009, cuando asciende el presidente Martinelli, la Asociación Fascista de la Argentina le mandó una felicitación, ¿sí? Claro. Y yo me puse a investigar, a ver, ¿quiénes son estos? Porque no es solamente, ¿verdad?, Mussolini en 1922 en Italia, estamos hablando de América Latina en el siglo XXI. Entonces, me puse a ver y resulta que desde el año 2000 en Chile, la iglesia chilena había intervenido para evitar que hicieran un gran congreso fascista del fascismo latinoamericano, aquí, en este continente nuestro, de negros, indios, zambos, mulatos, mestizos y mezcla maravillosa de cuanta cosa posee el ser humano. Aquí vamos a tener a los fascistas. Perdón. Bueno, creo que eso sería todo para concluir. Es más